4. ¿Por qué privatizar los viajes espaciales y la colonización? Ventajas de los lanzamientos privados. Breve historia de los programas estatales. Los lanzamientos espaciales han sido tradicionalmente realizados por estados, mientras que los cohetes anteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron desarrollados por particulares. Durante la guerra el gobierno alemán desarrolló un gran misil balístico de elevación vertical de combustible líquido bajo el liderazgo de Wernher von Braun que era capaz de transportar una ojiva a Inglaterra. Después de la guerra, él y su tripulación escaparon a los Estados Unidos, donde continuaron liderando la investigación en este campo. Mientras que el personal de Deutsche emigró a los Estados Unidos, los rusos ocuparon el campus de investigación de cohetes de Peenemünde. Sergei Korolev, el padre del programa espacial soviético, fue enviado por Joseph Stalin a Alemania el 8 de septiembre de 1945, donde obtuvo planes para reconstruir el V-2 de von Braun, un 2007. Korolev dirigió el esfuerzo para desarrollar misiles balísticos intercontinentales y vehículos de lanzamiento espacial basados en propulsores de combustible líquido. Por lo tanto, las dos principales agendas espaciales estatales, en ese momento todos esos esquemas, derivaron del cohete nazi A4, o V2, con propulsores químicos. Una vez en los Estados Unidos, von Braun se convirtió en el investigador jefe del programa espacial de los Estados Unidos. Como era de esperar, continuó experimentando con cohetes propulsores que usaban combustible líquido y oxidante. Su equipo desarrolló una serie de misiles balísticos y vehículos de lanzamiento, incluidos Júpiter, Redstone, Titán, Atlas y sus derivados. Finalmente, el Saturno fue utilizado para enviarnos astronautas a la Luna. Estos vehículos eran ampliaciones y refinamientos del cohete alemán. Eran empresas extremadamente caras que contribuían a la idea errónea de que solo los gobiernos tenían los recursos para emprender tales esfuerzos. Toda esta historia de lanzamientos espaciales ilustra el problema con todos los programas gubernamentales. Una carta de von Braun a Lyndon Johnson. Von Braun, W. 1961 demuestra maravillosamente el pensamiento osificado que afligía los planes de viaje espacial de Rusia y Estados Unidos. En una misiva destinada a responder preguntas planteadas por John F. Kennedy y enviadas por Johnson, von Braun explicó las capacidades y necesidades del programa espacial en comparación con la Unión Soviética. En esta carta, se sugieren alternativas: supercohetes de etapas múltiples con combustible líquido, encuentro en la órbita de la Tierra para permitir el uso de vehículos de lanzamiento más pequeños, atar varios cohetes pequeños, combustible nuclear y propulsores químicos sólidos. Este documento continúa discutiendo las horas de trabajo, los turnos y si estamos haciendo un esfuerzo máximo. ¿Estamos logrando los resultados necesarios? La respuesta osificada descarta estas alternativas a un gran supercohete de combustible líquido de múltiples etapas, aunque sería justo decir que algunas investigaciones previas podrían haber analizado más exhaustivamente esos enfoques. En otras palabras, los despidos podrían no haber sido totalmente arrogantes. Más concretamente, no se menciona en absoluto el logro de viajes espaciales utilizando ningún otro método que no sea la cohetería de despegue vertical. Sin embargo, como la historia demuestra ampliamente, otros métodos no solo son concebibles, sino eminentemente viables. Pero, ¿no son los autores actuales culpables de imponer a nuestros lectores una especie de contradicción con nuestros comentarios anteriores? Un crítico podría decir de nosotros que, por un lado, sostenemos que la cohetería privada es buena, la versión gubernamental de la misma es mala, y que usamos a von Braun como ejemplo de lo primero. Por otro lado, también sostenemos que su pensamiento estaba osificado, y este fenómeno, por supuesto, debe colocarse no en la columna de activos, sino en la de débito. No, rechazamos esta posible crítica. Queremos tener nuestro pastel y comérnoslo también, nos atenemos a ambos lados de esta historia. Sí, este científico espacial inicialmente trabajó principalmente por su cuenta, separado del gobierno, y dimos la bienvenida a este hecho. Por otro lado, cuando más tarde trabajó para el gobierno, se fosilizó, y había poco o nada que una institución retrospectiva pudiera o hiciera para contrarrestar esta dificultad. Competencia de mercado. Adolf Hitler lo tenía todo mal. Era un adicto al poder. Como tal, tenía que controlar todo en lo que estaba involucrado, utilizando un enfoque de arriba hacia abajo. Necesitaba ganar la guerra. Para llevar a cabo esa tarea, reunió a personas brillantes para realizar las tareas necesarias. Una de esas personas fue Wernher von Braun, quien había logrado un progreso notable basado en sus propios intereses previos en la cohetería. Los cohetes tenían un enorme potencial en aplicaciones militares. Si alguien pudiera bombardear a los enemigos de Alemania desde el cielo sin previo aviso, utilizando métodos que en ese momento eran materia de ciencia ficción,
Von Braun sería el hombre. Era tan brillante y creativo. Así que el canciller lo nombró para perseguir ese objetivo. El error es la suposición clásica compartida por todos los planificadores centrales de que su sistema de mando, control y regulación puede realizar una tarea ardua mejor que el sistema de libre empresa. Tanto Estados Unidos como la URSS cayeron en la misma trampa, exigiendo sus propios V2 y continuaron fabricando plataformas de lanzamiento más grandes, verticales y de combustible líquido mucho más allá del momento en que tenían sentido. La mejor manera, y una de las principales razones por las que su autor aboga por la exploración espacial privada, es la competencia en el mercado. En lugar de buscar al mejor innovador creativo, permita que cualquier persona interesada desarrolle su propia solución al problema. Por supuesto, los estatistas del mundo malinterpretarán esa afirmación. Su respuesta intermedia será organizar un concurso en el que las personas presentarán ideas para lograr un objetivo determinado. ¿Por qué está a mitad de camino? Las autoridades seguirán encargándose de seleccionar la mejor alternativa. Se podría argumentar que al menos abriría más diseños potenciales a consideración, eso puede ser, pero al final solo se ejecuta o intenta un programa. Inevitablemente, usando el amiguismo, la supuesta mejor teoría es la presentada por el mejor vendedor o el buen viejo más conocido. No es el concepto más eficiente. La competencia real del mercado, no un enfoque capitalista de compinches, significa que los individuos establecen la agenda. Un Howard Rourke Rand, un 1943 puede concebir un nuevo producto. Puede, si lo desea, investigar el mercado para averiguar si alguien está interesado y proceder implementando esta idea. Si no se autofinancia, buscaría capitalistas de riesgo que, para su propia protección, examinen su creación y determinen su practicidad. El error cometido por los estatistas en este sentido es no darse cuenta de que el sistema de libre empresa constituye un proceso continuo. Los burócratas del gobierno pueden elegir a un empresario que haya tenido éxito en el pasado, pero esto no es garantía de logros futuros. En el mercado, el hombre de negocios debe probarse a sí mismo en todo momento. La rentabilidad previa no es garantía de un buen resultado final, incluso al día siguiente. La lista Fortune 500 cambia drásticamente cada década. ¿Dónde están los paquetes o las aerolíneas Transworld y sus semejantes hoy en día? Esta brutal prueba de mercado de ganancias y pérdidas está en curso. Un empresario seleccionado por el aparato estatal ya no debe complacer a clientes, empleados, proveedores. Él mismo es ahora un burócrata, ya no es parte del mercado. En lugar de centrar todo el esfuerzo espacial en un objetivo adolescente bastante tonto, como vencer a Rusia a la Luna, este libro afirma que el empresario privado debería establecerse allí por la única razón de que cree que tiene un potencial emocionante. En su opinión, muchas personas querrían ir allí y cosechar todo ese queso verde. Más en serio, hay muchas razones legítimas por las que los clientes potenciales pueden desear viajar a ese orbe brillante, y los empresarios capaces de hacerlo darán un paso adelante para brindar ese servicio. Dada la libertad económica, muchos programas operarán en paralelo. A medida que pasa el tiempo, algunos de ellos se quedarán en el camino. Los más eficientes y resistentes permanecerán. Incluso se puede encontrar que algunos abordan objetivos rentables distintos de los viajes espaciales. Es imposible saber de antemano qué inventos podrían pasar a primer plano, pero dos plataformas de lanzamiento especulativas, que discutiremos ahora, son aviones y ascensores. Lanzamientos de cohetes desde un avión. La idea de lanzar un cohete desde un avión es más que especulativa. Desde diciembre de 1945, ha sido utilizado por los estados en la investigación para aplicaciones militares. Los investigadores probaron aviones cohete muy rápidos como el Bell X-1, el X-15 norteamericano, a través del X-51 utilizando este método. Más recientemente, una empresa privada de lanzamiento, Virgin Galactic, ha utilizado esta tecnología con fines comerciales. Utiliza un avión que consta de dos aviones unidos para volar una nave espacial reutilizable a gran altitud. Desde allí, la nave espacial se deja caer y utiliza un motor de cohete para impulsarse al espacio. El objetivo es permitir que un gran número de personas viajen al espacio. Un objetivo es dar a numerosos clientes el efecto astronauta. Esa es una actitud mental que se deriva de haber experimentado la visión física de la Tierra desde el espacio. Si bien sus autores aún no lo han hecho, uno de ellos, Nelson, puede dar testimonio de algo similar basado en volar en aviones pequeños. Esta experiencia encoge el mundo. En lo alto, uno ve vastas extensiones del mundo.
Las fronteras desaparecen incluso cuando las ciudades son fácilmente visibles. En la llanura, se pueden ver carreteras, pero lo suficientemente altas en la atmósfera, incluso esas desaparecen. Tiene un efecto unificador. Hace que uno se pregunte si las fronteras nacionales son realmente necesarias o si son simplemente dispositivos utilizados por fanáticos del poder para controlar a las personas. El efecto debe ser mucho mayor a 100 millas de altura, por no hablar de la Luna o Marte. Técnicamente hablando, este concepto puede ahorrar mucha energía, combustible y dinero. Con él, ya no necesitamos una cantidad gigantesca de fuerza bruta para levantar y acelerar un vehículo masivo directamente en el aire. Ese enfoque incluye el oxidante y la primera etapa, que se gasta en unos pocos segundos y solo a unas 40 millas del punto de lanzamiento. Este enfoque utiliza un vuelo mucho más eficiente en energía hasta un nivel de aproximadamente 9.5 millas. Después de eso, la nave espacial continúa usando sustentación aerodinámica mientras todavía está disponible para continuar hacia arriba hasta un vuelo suborbital. Ascensor al cielo. La idea de un ascensor espacial ha sido pateada durante décadas. Incluiría una torre muy alta con ascensor. Se podría ahorrar mucha energía de dos maneras. Primero, el motor que hace funcionar el ascensor permanecería en el suelo, por lo que no habría necesidad de elevarlo y el combustible como primera etapa a una gran altura. Segundo, como con la mayoría de los ascensores, incluiría contrapesos para equilibrar la carga efectiva del vehículo y la carga. Hay al menos dos formas de ver esta técnica. Primera, la torre podría extenderse a una elevación tal que la primera etapa tradicional de un cohete podría eliminarse. Entonces, lo que ahora es la segunda etapa se convertiría en la primera etapa y un amplificador mucho más pequeño podría levantar la carga útil para realizar cualquiera de las funciones actualmente realizadas o imaginadas. 2015, el segundo es un contrapeso atado en el que el centro de gravedad de la estructura está en la elevación de la órbita geosincrónica Hertzfeld, B22, Fleming y 2015. Este enfoque elimina todos los cohetes para alcanzar la órbita terrestre, así como los desafíos de reentrada. El costo de viajar a 22 millas sobre la superficie del planeta podría reducirse a una pequeña fracción del costo actual, bien podría caer a una cantidad similar a los viajes intercontinentales en aviones comerciales. Imagine los viajes turísticos de pasajeros a ese nivel por menos de, digamos, $1, 2017. El precio real estaría determinado por la oferta y la demanda, por supuesto. El ascensor espacial es aún más intrigante de lo que parece. La forma más fácil de construir uno es desde una órbita sincrónica. En otras palabras, se requerirían muchos lanzamientos de cohetes anticuados para mover el cable inicial y el contrapeso en su lugar. Una vez allí, sin embargo, la construcción de su capacidad se simplificaría mucho mediante un proceso gradual utilizando el propio dispositivo para levantar los materiales necesarios. Se podrían construir ascensores adicionales por una pequeña fracción del costo original. Además, el costo de construirlos en otros planetas sería menor que el primero en la Tierra. Podrían construirse fácilmente en Marte en un lugar a unos 17 kilómetros sobre la superficie. Viajes interplanetarios, ¿es siempre una órbita? Implicaciones para los derechos de propiedad. Una órbita es la forma más eficiente de moverse en términos de consumo de energía, aunque no necesariamente en función del tiempo. Como tal, ciertas órbitas y trayectorias podrían ser bastante valiosas. Por ejemplo, la Tierra y Marte giran alrededor del Sol a diferentes velocidades. Durante ciertos intervalos de tiempo limitados, hay una trayectoria que usaría la menor cantidad de energía y tiempo para realizar el viaje. Eventualmente habría competencia por el uso de esta ranura. Dado esto, se convertiría en un candidato perfecto para la propiedad privada. Una empresa naviera podría establecer vuelos regulares hacia y desde Marte. También es posible que varias empresas puedan establecer un tiempo compartido para dichos activos. ¿Quién debería tener la propiedad de este recurso limitado? Basado en los principios libertarios que sustentan este libro, ese sería el primero en apropiarse de este camino al ser el primero en usarlo y mantenerlo. Los mismos principios se aplican para viajar a Venus, la Luna y otros objetos celestes. Para las rutas poco utilizadas, no habrá necesidad de establecer la propiedad debido a la falta de escasez. Sin embargo, cuando una ruta se convierte en un espacio transitable y utilizable en gran demanda, cuando los escombros y el desorden obstruyen el camino, estos problemas se pueden resolver mejor con propietarios privados que tendrán intereses personales directos en mantener y mejorar el camino eliminando la basura y limitando el uso excesivo por intrusos. Los usuarios que llegaran tarde alquilarían un intervalo de tiempo o establecerían una ruta alternativa. El primer usuario sería el primero en la derecha,
el principio básico de la vivienda. La discusión de los dos métodos anteriores, de llegar al espacio mientras se reduce el uso de cohetes, de ninguna manera sugiere que otras técnicas, nunca antes imaginadas, no estarán disponibles. Tampoco pretende sugerir que sabemos que los misiles no seguirán siendo el sistema de transporte espacial más eficiente económicamente. Podrían. La belleza del ingenio humano es que cualquier persona puede salir de la nada con una idea nueva, en cualquier momento, y acabar con la competencia. Tan fortuito.